Ahora a Damián Dipache. Damián, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo va, Gaby, equipo? ¿Cómo les va? Muy bien, por suerte. ¿Preparado para ver al Rojo este año o no? Muy preparado, muy contento que ya somos 2000 socios nuevos, Gaby. Me falta a mí gente independiente acá, porque siempre estaba gente de Racing y demás. Ahora tenemos Nunca pregunté, sumamos cada vez más que gente. tenés ahí un compañero, Tenemos a Carabajal Carabas. independiente. No sé, Sofi la tenemos que hacer también hinchi socio independiente. No, por favor, no, me aburriría, no tendría mucho de qué hablar con ellos. Hablemos de economía mejor antes del fútbol, por favor, Dami. Bueno, traje lo que va a ser la negociación salarial de Massa respecto de la apertura de nuevas paritarias. Porque en definitiva, ¿se acuerdan el famoso 133% de acuerdo que pretendía Pablo Moyano? ¿Se acuerdan, no? Nosotros vamos a perder 133. Bueno, efectivamente la inflación le va a dar la espalda porque la inflación posiblemente esté entre el 96, 95%. O sea, evidentemente, pedir lo que se te ocurra tampoco va. ¿Por qué? Porque Massa lo que dice, bueno, si nosotros empezamos a indexar la economía desde todos los costados, ¿para qué me sirve el acuerdo de precios que estoy haciendo con supermercado? ¿Para qué me sirve el acuerdo de precios que estoy haciendo con insumos? Si ustedes van a pedir cualquier cosa en las paritarias, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo y que acá vamos a empezar a jugar las cartas? Claro, los gremios le dicen, mire, ustedes en los últimos 5 años prometieron algo que no se cumplió. Y yo le quería mostrar una placa que tengo, que le mostré recién a Agus, de qué pasó en los últimos 5 años en estas negociaciones. O sea, qué es lo que viene pasando a lo largo del tiempo con las negociaciones paritarias. Miren, 2018, la inflación 47,6%, salarios 29,7%, perdieron. 2019, inflación 53,8%, salarios 40,9%, perdieron. 2020, inflación 36,1%, salarios 33%, perdieron. 2021, inflación 50,9%, salarios 53,4%. Solamente el único año que los salarios apenas le ganaron a la inflación. Y 2022, y acá viene la carta que va a jugar Massa, los primeros 10 meses del año la inflación 76,6%, los salarios perdieron al 69,5%. ¿Qué es lo que le va a mostrar Massa? Le va a decir, noviembre la inflación fue del 4,9%. Y en diciembre la inflación va a estar cercana al 5%, ustedes ganaron. Por favor, acompáñenme los próximos meses que su pedido de paritaria esté en el ritmo de desaceleración de la inflación que venimos mostrando, ¿no? Una puja muy fuerte, ¿no? Porque obviamente hay gremios que, por ejemplo, tuvieron paritaria, la UON, gastronómicos, metalúrgicos, tuvieron aumentos de 105% en promedio, ¿no? A lo largo del año. Pero esta es la puja que se viene. Sí. No, estos placas que vos estás mostrando y los salarios que pierden contra la inflación, ¿son salarios promedio de empleo registrado, informal y servicios, los que trabajan en empleo público? ¿O solo hablas ahí, por ejemplo, del salario formal registrado? No, estos, Sofi, son salarios, digamos, en general, en promedio. Cuando ves el salario, digamos, de los trabajadores registrados, quizás estuvieron en línea, pero ¿sabés por qué lo pongo? Porque cuando vos le hablas a todo el universo del sector asalariado, de hecho ayer se dieron a conocer los datos de los asalariados en Argentina, son 12 millones y pico de personas. Claro, las paritarias, muchos, los gremios más fuertes, están convalidando paritarias más altas, pero la realidad es que la mayoría, Sofi, viene perdiendo frente a la inflación. Queda como testigo aquellos de que son las paritarias más elevadas. Claro. De hecho, cuando ves qué pasa, por ejemplo, con personas que prestan servicios a empresas o prestan servicios al sector público, ejemplo, monotributistas, bueno, quedaron recontradescalzados, le acaban de aumentar los topes y tenés que actualizarlos hasta el 20 de enero en 72%, lo hablábamos el otro día frente a una inflación del 96%. Entonces, efectivamente, solamente algunos gremios pueden ganar la inflación, todo el resto están perdiendo, ¿no? Y la intención de Massa es, obviamente, desindexar la evolución de los salarios hacia adelante, ¿no? Claro, la gran pregunta y el gran desafío para los gremialistas es cómo planeo mi paritaria 2023 con la expectativa de Massa de desaceleración, pero la expectativa del mercado de que se mantenga en torno al 95%, 100%. Bueno, ahí yo creo que siempre los años arrancan igual, ¿no? ¿Cuál es la pauta inflacionaria? Recuerden que Guzmán era del 33%. Sí. O sea, el 2022 arrancó con pauta del 33% y la inflación va a terminar en 95, 96. Este año es al revés. Le pifió un poco, ¿no? Sí, un poquito.
fue el triple. Este año la inflación presupuestada es del 60%. Sin embargo, el mercado ve inflación del 98% en promedio, ¿no? Entonces, esas distancias, ¿cómo las resolvés, no? Bueno, Massa seguramente va a pedir ir indexando de acuerdo a el dato de inflación mensual. Ni siquiera esa cláusula gatillo. ¿Vieron que antes había estado la cláusula gatillo? Bueno, por favor, cerremos el 60% y después si la inflación supera lo vemos. No, él quiere indexar en relación a lo que va a pasar en los próximos meses. Recordemos que Massa para abril quiere ver un 3%. Yo creo que si le da 3,9% va a poder mostrar que desaceleró la inflación, ¿no? Vamos a decir más a lo que venía haciendo últimamente. Recordemos que cada vez que los gremios por ahí aumentaban en línea con la inflación que proyectaba Guzmán, últimamente lo que pasó es que tanto Cristina Kirchner como jefa del Senado y Massa cuando él estaba a cargo de diputados, eran ellos los que después terminaban dando aumentos paritarias mayores a lo que proyectaba el ministro de Economía en inflación. Esperemos que a Massa no le pase eso también, que mientras que él trata de tener una pauta o un techo en las negociaciones salariales, que por ahí un lado del oficialismo de aumentos por arriba de ese techo. Sí, Sofi, efectivamente. Y la realidad que fíjate que el año pasado fue tanto el descontrol que no solamente tuvieron que cambiar 2 veces el mínimo de impuesto a las ganancias para el sector trabajador, sino que también tuvieron que llevar un proyecto de ley al Congreso para ajustar las topes y escalas del monotributista y no pasó nada con autónomos. O sea, todo quedó absolutamente descoordinado frente a esa meta del 33% que planificaba Guzmán. ¿Estaremos en un escenario similar este año? Y yo te diría que para un universo que no tiene representación gremial, vamos a estar igual o peor. Ejemplo, como te digo yo, los monotributistas van a quedar descalzadas las escalas. Van a tener que mandar un proyecto de ley porque evidentemente los topes quedaron absolutamente desactualizados frente a la inflación pasada. Imagínate si efectivamente no se cumple esa inflación del 60%, vamos a tener problemas. Y los autónomos ni que hablar, ¿no? Que van a tener que pagar ganancias a partir de 182.000 pesos. Por lo cual el Congreso de la Nación parecería ser que en materia de esto también va a tener que actuar. Fíjate que hoy un asalariado de 404.000 pesos, que uno parece decir, bueno, es una remuneración importante teniendo en cuenta un salario promedio de 170.000 pesos, quizás con una inflación que corra al 98% proyectado, bueno, a mitad de año te va a quedar de vuelta descalzado. Hoy es mucho, pero en 6 meses se te licúa rápidamente, ¿no? ¿Y cómo juega todo esto también después en la presión inflacionaria? Si históricamente en la Argentina existe esta carrera de precios y salarios, ¿ves que se pueda entrar en una dinámica similar o en este momento hay cierto descalce y los precios están yendo por un lado y los salarios por otro? No, yo creo que hasta ahora hubo una dinámica de indexación del salario que de alguna manera puja precio. Pero acá tenés mucha indexación por delante. Porque vos tenés, por un lado, indexación de los precios regulados de la economía. Y eso efectivamente genera que muchos terminen perdiendo poder adquisitivo. Agua, luz, gas, prepagas, telefonía, cable, internet. Se está indexando todo, chicos. Ahora, en estos meses, enero y febrero. Por lo cual, ahí hay una pérdida de poder adquisitivo que el gobierno efectivamente tiene que eliminar subsidios para reducir su déficit fiscal. Una indexación no menor. Tipo de cambio. Hasta ahora venía corriendo por encima de la inflación. Parece ser que en año eleccionario la intención es que vaya en sintonía con la inflación, pero esos precios mayoristas pegan en los precios minoristas. Y claro, si vos le sumás la indexación salarial de expectativas futuras sobre la inflación, bueno, efectivamente va a recalentar precios. Ahora, si efectivamente la inflación que ve Massa es del 5%, tiene que ver mucho la metodología por la cual se aborda esa inflación. Nosotros no vemos lo que ve el gobierno, la gente en la calle respecto de que los alimentos solamente crezcan 2,7 o 3%. ¿Por qué? Porque cuando vos vas a otros formatos que no sean las grandes superficies, el calor de precio es mayor. Lo van a convalidar. Vayan a los lugares de veraneo, van a convalidar que los precios están siendo otros. O sea, hay también una convergencia dual en el mecanismo de formación de precios. Allí donde se acordaron grandes superficies, uno ve cumplimiento, quizás no abastecimiento total, pero cumplimiento. Y la metodología INDEC impacta fuerte. Ahora, cuando uno va al autoservicio chino, al nacional, a la despensa, etcétera, les aseguro, chicos, que hay aumento, sigue habiendo aumento, hay indexación, ¿no? Muy bien, Damián, muchísimas gracias, como siempre, muy claro. Un placer, chicos, abrazo. Y llegamos ya de esta manera a las 9 de la mañana haciendo el Noticiero AM. Es momento de lo que tenés que saber acá en La Nación Más.